Buenos días, mi nombre es el doctor Carlos del Río Chiriboga y soy profesor de medicina y de enfermedades infecciosas en la Universidad de Emory en los Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta. El día de hoy estoy con ustedes para hablar sobre la vacunación en pacientes con enfermedades inmunocomprometidas. El objetivo de esta plática es poder revisar las causas de inmunosupresión, poder hablar también sobre qué vacunas están indicadas y cuáles no están indicadas en pacientes que tienen padecimientos que comprometen su sistema inmune. Hoy en día ha aumentado de manera significativa el número de pacientes inmunocomprometidos y esto se ha debido a varios factores. El primero es que pacientes con cáncer están recibiendo tratamientos que han prolongado su calidad de vida. Muchos de estos pacientes, como por ejemplo pacientes con leucemias y linfomas, se encuentran inmunocomprometidos como parte de su padecimiento. Pero también pacientes con otro tipo de cánceres, por ejemplo un cáncer de colon o un cáncer de pulmón, presentan inmunosupresión a causa de la quimioterapia que reciben para su tratamiento. Por otro lado, se ha visto incrementado de manera importante el número de pacientes que han recibido trasplantes de órganos. No solamente trasplantes de órganos sólidos, como sería el caso de pacientes que han recibido riñones o pulmón, corazón o hígados, sino también pacientes que reciben hoy en día como parte de su tratamiento trasplantes de médula ósea, incluyendo trasplantes de células progenitoras. Existen también pacientes inmunocomprometidos a causa de inmunodeficiencias primarias. Allí estamos hablando principalmente de niños que han nacido con problemas en sus células B, como serían aquellos que tienen una agamoglobulinemia congénita, o pacientes que tienen un problema de inmunidad de células T, como sería el caso de pacientes con síndrome de DiGeorge. Finalmente, existen pacientes que tienen inmunodeficiencias adquiridas de tipo viral, y ese sería el caso del paciente infectado por el virus de inmunodeficiencia humana o virus que causa el SIDA. Es importante mencionar que los pacientes inmunocomprometidos requieren ser vacunados. Y requieren ser vacunados primero porque muchos de estos pacientes son más susceptibles y tienen mayor riesgo de presentar complicaciones por aquellos padecimientos infecciosos que son prevenidos por vacunación. El segundo aspecto muy importante es que si un paciente presenta una enfermedad que pudo haber sido prevenida por vacunación, esto puede afectar el curso de su enfermedad. Puede retrasar una quimioterapia, puede retrasar un tratamiento y por tanto cambiar las expectativas de cura que tendría un paciente. Y finalmente hay que recordar que como parte de la inmunización y la prevención de enfermedades prevenibles por vacunación en el huésped inmunocomprometido está la vacunación que debemos de administrar al personal de salud que atiende a dichos pacientes o a los familiares que viven con estos pacientes, que de alguna manera pueden estar involucrados en transmitir enfermedades prevenibles por vacunación a pacientes inmunocomprometidos. En esta tabla pueden ver ustedes las vacunas que están recomendadas en todo paciente con cáncer. Estas vacunas son, primeramente, la vacuna contra el neumococo. Esta está indicada en pacientes que tienen linfomas, especialmente aquellos que han sido esplenectomizados. Recordemos que como parte del diagnóstico y la evaluación de pacientes con linfomas, principalmente linfomas de Hodgkin, con frecuencia se realiza una esplenectomía como parte de esta evaluación del paciente. Es por ello que es importante que el paciente reciba la vacuna contra el neumococo antes de iniciar la quimioterapia, antes de realizarse una esplenectomía. Y si esta se da durante la quimioterapia, es conveniente considerar revacunar al paciente luego de que se haya completado el esquema de quimioterapia. La segunda vacuna que quiero mencionar es la vacuna contra el Haemophilus influenza. Esta está indicada en niños con cáncer y pacientes también con linfoma de Hodgkin por la misma razón de que tienen el vaso comprometido. De la misma manera, estos pacientes requieren que la vacuna sea administrada antes de iniciar la quimioterapia. La siguiente vacuna es la vacuna de la influenza estacionaria. Los pacientes con cáncer deben de recibir anualmente la vacuna de influenza estacional y la deben de recibir con la vacuna que está elaborada con virus inactivados. Hoy en día existen vacunas de influenza con virus atenuados vivos y estas no están indicadas en pacientes con cáncer. Con mucha frecuencia hemos visto que pacientes con cáncer requieren la administración de 2 dosis de la vacuna para tener una respuesta inmunológica apropiada. La vacuna de varicela es una vacuna interesante de mencionar porque esta vacuna está elaborada con virus vivos atenuadas. Se encuentra y se ha recomendado que esta vacuna sea administrada en niños que no tienen evidencia serológica de varicela y adultos jóvenes que han tenido ya varicela pero que se encuentran en remisión.
Es importante, como es una vacuna de virus vivos, que esta vacuna no se administre durante la quimioterapia o radioterapia. Y finalmente está la vacuna del sarampión, también una vacuna con virus vivos, que debe ser administrada dependiendo de la situación epidemiológica local. Si existe un brote, si existen problemas de sarampión en esa comunidad, es importante que el paciente reciba la vacuna, pero otra vez la vacuna deberá ser dada antes de que se inicie radioquimioterapia o después de la radioquimioterapia, pero no durante la radiación o la quimioterapia del paciente. Una pregunta que con frecuencia se hace es cuál es la situación con la vacuna de tétanos, la difteria y la polio en pacientes con cáncer. Bueno, la vacuna oral de polio, debido a que contiene virus vivos atenuados, no debe ser utilizada en pacientes inmunocomprometidos. Y en estos pacientes deberemos utilizar la vacuna de polio con virus inactivada. Igualmente, los familiares de pacientes con inmunodeficiencias severas no deben de recibir la vacuna con virus vivos de polio, es decir, la vacuna oral de polio. Por tanto, si tenemos un paciente, por ejemplo, con una gamaglobulinemia congénita o con una inmunodeficiencia severa debido a un trasplante de médula ósea, es recomendable que sus hijos o sus familiares cercanos que requieren ser vacunados contra la polio reciban la vacuna de virus inactivada. Finalmente, se debe administrar la vacuna de tétanos y difteria, pero es recomendable hacerlo luego del tratamiento, ya que es posible que el paciente haya perdido la inmunidad a consecuencia de la terapia. Existen otras vacunas que conviene mencionar en pacientes con cáncer. La primera es la vacuna contra el meningococo. Hoy en día existen pocos datos sobre su eficacia y quizás la respuesta a esta vacuna no sea óptima. En cuanto a la vacuna de la tosferina, igual existen muy pocos datos y es posible que la respuesta no sea óptima, pero conviene administrarla y no hay ninguna contraindicación. Finalmente, en cuanto a la vacuna de la hepatitis B, sí existen datos en relación a su uso en pacientes con cáncer y diversos estudios encuentran que la respuesta va de un 20 a un 80% luego de 3 dosis. La vacuna de hepatitis B disponible hoy en día, que es una vacuna recomendante de ácido desoxirribonucleico, es una vacuna segura y eficaz en pacientes con cáncer. No se recomienda que ningún paciente con cáncer reciba la vacuna de la parotiditis, la rubiola o de la tuberculosis. Es decir, la BCG está contraindicada durante el tratamiento en pacientes con cáncer. En esta tabla pueden ver las vacunas que están recomendadas en pacientes que han recibido un trasplante de células madres. Pueden recibir esta vacuna de tétanos y difteria con un esquema de 3 dosis, pero esta debe de darse 6 a 12 meses después del trasplante. Igualmente, la vacuna anual, la vacuna estacional de la influenza, podrá ser administrada, pero esta deberá de administrarse 6 a 12 meses después del trasplante. El problema aquí no es el que haya efectos adversos, sino simplemente el que si no se ha esperado 6 a 12 meses después del trasplante, no existe una respuesta inmunológica a la vacuna. Lo mismo sucede en el caso de la vacuna de la hepatitis B, la de Haemophilus influenza y la del neumococo. En pacientes que han recibido trasplantes de órganos sólidos, es preferible recordar que conviene completar los esquemas de vacunación antes del trasplante. En caso de que el paciente requiera de una vacuna durante el trasplante, no se recomienda utilizar vacunas con virus vivos, por lo que la vacuna del sarampión, la rubiola y la parotiditis y la vacuna contra la varicela están contraindicadas. ¿Qué debemos de hacer con niños con inmunodeficiencias congénitas? En niños que tienen inmunodeficiencia de células T, está contraindicado administrar cualquier vacuna que tiene virus vivos o virus atenuados, por lo que no se recomienda la vacuna del sarampión, la parotiditis, la rubiola, la polio oral, la varicela, la viruela y la BCG. Y solo se debe administrar la vacuna contra la influenza que esté elaborada con virus muertos y no con virus vivos atenuados. Un caso particular son los niños que tienen inmunodeficiencia de células B. En estos pacientes la respuesta inmunológica por lo general es muy pobre, pero un aspecto importante es que no deben de recibir la vacuna oral de polio que contiene virus vivos atenuados, ni ellos ni sus familiares, porque existe un riesgo muy elevado de que desarrollen polio a consecuencia del virus de la vacuna. En caso de otro tipo de inmunodeficiencias, hay ciertas vacunas que están indicadas. En pacientes que tienen defectos de la cascada del complemento, se recomienda que el paciente reciba la vacuna contra el meningococo, ya que estos pacientes tienen riesgo muy elevado de desarrollar meningococcemia recidivante.
Finalmente, los niños que tienen defectos en los granulocitos, como sería el caso de un niño con enfermedad granulomatosa crónica, está contraindicado que reciban la BCG, pero pueden recibir todas las otras vacunas. Y debemos recordar que estos niños deben además ser vacunados anualmente contra la influenza con la vacuna estacional. En el paciente con infección por virus de inmunodeficiencia humana o virus del SIDA, hemos aprendido que la respuesta a la vacuna está inversamente relacionada con el conteo de células CD4 o células T del paciente. En pacientes que tienen inmunosupresión muy severa, menos de 200 células CD4, la respuesta es pobre. Y a mayor es el conteo de células T, mejor es su respuesta a la vacuna. Lo que hemos aprendido también es que cuando se ha administrado terapia antirretroviral y ha ocurrido una reconstitución inmunológica, la respuesta a las vacunas mejora de manera sustancial. Es por ello que, por lo general, si el paciente tiene inmunodeficiencia avanzada, se recomienda primero el tratamiento con fármacos antirretrovirales y posteriormente la administración de las vacunas, ya que el paciente ha sido reconstituido inmunológicamente. Si el paciente se encuentra sintomático con infección por VIH, no se recomienda dar la vacuna del sarampión. Finalmente, hay que mencionar que algunas de las vacunas, y en particular, por ejemplo, se ha estudiado esto con la vacuna de la influenza, pueden causar un aumento transitorio en la carga viral, en plasma, pero este es un fenómeno que probablemente no tiene ninguna relevancia clínica y simplemente se debe a la expansión de células T que ocurre luego de recibir una vacuna. En niños que se encuentran infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que estos niños reciban todas las vacunas, con excepción de la BCG. Si el niño se encuentra sintomático, el Comité Asesor de Inmunizaciones de los Estados Unidos no recomienda que estos pacientes reciban la vacuna oral de polio, además de la vacuna de la BCG. E igualmente se contraindica la vacuna de la fiebre amarilla y la vacuna de la viruela. Hoy en día muchos de nuestros pacientes con infección por VIH han vivido más tiempo y muchos de ellos están viajando y por tanto requieren vacunas que un viajero debe de recibir. Si el paciente está sintomático o tiene inmunosupresión severa, es decir, un conteo de células CD4 de menos de 200 células por microlitro, no se recomienda que este paciente reciba la vacuna de la fiebre amarilla. Igualmente no se recomienda la administración de la vacuna oral contra la tifoidea, la vacuna oral contra el cólera o la vacuna del sarampión, la rubiola y la parotiditis. Sin embargo, sí se recomienda que el paciente reciba antes de viajar vacunación contra hepatitis A y B, influenza inactivada y la vacuna del neumococo. En conclusión, el paciente inmunocomprometido nos presenta retos importantes en cuanto a la vacunación. Sin embargo, debemos de recordar que, en términos generales, la mayor parte de las vacunas pueden ser utilizadas en pacientes inmunocomprometidos. Quizás la única excepción sería recordar que las vacunas elaboradas con virus vivos o con virus vivos atenuados y la vacuna de la BCG, en términos generales, están contraindicadas en pacientes inmunocomprometidos. Muchas gracias.